Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo Región F, programa que hacemos en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso. Como siempre, tenemos una gran invitada que voy a presentar inmediatamente, pero antes de eso les quiero contar que después de un año nuevamente tenemos equipo completo y ha regresado nuestra Fabi, que tuvo guagüita y ya está de vuelta con nosotros, así que bienvenida, Fabi. Gracias, querida amiga Karen, súper contenta, muy feliz de estar acá acompañándote nuevamente. No nos veíamos hace harto rato, por ahí tuve una aparición en el programa de final del año pasado, donde también generosamente el equipo me invitó, pero sí, muy contenta de estar ya de vuelta con todo y como tú decías, con una gran invitada que está como con todo el tema de la contingencia, ¿verdad, Karen? Exactamente, así que vamos a presentarla al tiro, en honor al tiempo. Camila Zárate tiene 29 años y es una de las convencionales más jóvenes, en su caso como independiente, en la lista del pueblo en el distrito 7, que es el distrito que incluye comunas como Algarrobo, Concón, San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar, etc. Es egresada de Derecho de la Universidad de Chile y se ha especializado en Derecho Animal y Ambiental. Es vocera de Red Parque Cabritería, un proyecto que comprende a una red de organizaciones comunitarias que se dedica a la protección de la quebrada cabritería de la comuna de Valparaíso y de su bosque. Es ecofeminista y participa desde 2013 en el Movimiento por el Agua y los Territorios, que es un espacio que articula territorios en sacrificio a través de la movilización, los encuentros y la red. Tiene además un diplomado en Educación Sustentable de la Universidad de Santiago de Chile. Anteriormente participó en la Revolución Pingüina de 2006 desde el Liceo 7, donde posteriormente también formó parte de su centro de alumnos. Entre sus propuestas, que conocimos previo a la elección de los constituyentes, estuvo el concepto de Estado plurinacional, la iniciativa popular de ley, la planificación territorial con enfoque ecosistémico, la existencia de bioregiones, la consagración del derecho humano al agua y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de los animales, entre otros. Muy bienvenida, Camila. Un gusto tenerte con nosotras. Hola, un gusto, Karen, Fabi, y también muchas gracias por la presentación. Vamos a ir al tiro a las preguntas. Hoy día empieza la Fabi disparando. Parto yo, Camila, y bueno, agradecerte, como decíamos recién, tu presencia y, bueno, estas primeras semanas de funcionamiento de la convención, me gustaría saber cómo tú las has evaluado, porque han recibido ciertas críticas donde como que ciertos sectores perciben que se ha demorado mucho quizás el proceso de instalación de la convención, restando de alguna otra manera tiempo e instancias al debate de la Constitución propiamente tal. ¿Cómo lo ves tú, Camila? Primero decir que lamentablemente la fase de instalación, que duró la primera semana, ¿cierto?, fue bien compleja porque, como bien pudieron ver, hubieron distintas obstrucciones por parte del Ejecutivo, en particular respecto de incluso los requerimientos básicos de pueblos originarios, ¿cierto?, que no se estaban dando. Luego vimos que el día mismo de la instalación tuvimos también una fuerte represión, una represión que no solamente fue una represión a la protesta social, sino que una represión derechamente a nuestros familiares, a nuestras organizaciones, las personas que nos fueron a acompañar. Y luego ya vimos que el día siguiente nos enteramos de que finalmente se habían usado muchos recursos, ¿cierto?, en Palacio Pereira, que no fue un espacio tampoco que eligiéramos nosotros, y donde teníamos que sesionar que al ex Congreso no estaban las condiciones ni técnicas ni sanitarias para poder desarrollarlo. Ahora, hay que decirlo también, esto fue la primera semana, ya estamos a un mes del trabajo en la convención y sí se han desarrollado varias cosas durante todo este mes. De hecho, lo primero que fue tema en tabla fue justamente la declaración, ¿cierto?, de libertad a las presas y los presos políticos de la revuelta social, porque fue también un compromiso político que este fuera el primer tema a tratar, justamente debido a que, gracias a la revuelta social y que provocó lamentablemente, debido a la represión estatal, esta enorme vulneración de derechos humanos y también la prisión política, es que estamos acá. Entonces, haciendo vamos a ir precisamente a ese tema en unos minutitos, pero te quería preguntar, antes de entrar en esos temas que han influido también en el trabajo, te quería preguntar sobre la elaboración del reglamento, cuáles han sido las dificultades que han encontrado precisamente en eso, y si también ha habido algo de desorganización por parte de la mesa propiamente tal. Se empezó también a trazar debido a que nos empezamos a enfocar justamente en estos temas de funcionamiento que mencionas, Karen, para que, por ejemplo, la comisión de reglamento empezara a funcionar
con la mayor celeridad posible, considerando además que nos impusimos un plazo de 30 días para que ésta pudiera emanar una propuesta. Entonces, y que es un plazo bastante acotado si uno empieza a mirar también otros procesos comparados. Entonces, también es importante decir eso. O sea, siempre la primera fase del trabajo constituyente tiene que ver con el establecimiento de las normas de funcionamiento interno, porque somos un organismo nuevo. Y cuando vayamos a los temas de fondo, eso quede registrado en alguna parte y derive, por supuesto, en algún articulado de lo que va a ser este nuevo cuerpo normativo, sí o sí, teníamos que primero regular las normas de funcionamiento. ¿Hasta qué punto sientes que ciertas variables exógenas han entorpecido de alguna u otra manera el correcto funcionamiento? Y quizás no solo el funcionamiento, sino que la percepción, quizás que la opinión pública ha tenido respecto a la labor que están desarrollando. Sí, Fabi, yo creo que tiene que ver más con la percepción, porque la verdad es que yo también quiero reconocer el trabajo de los medios, sobre todo los alternativos, lamentablemente por temas de funcionamiento, de no estar las condiciones sanitarias, de hecho, todavía se están aglomerando cada vez que hay un punto de prensa, entonces tampoco esto tiene que ver con que no han hecho su trabajo, sino más bien en que el enfoque, las líneas editoriales de distintos medios han estado mucho más concentradas en una farandulización de la política, han estado concentradas en quién viene primero a dar la declaración, han estado muy permeadas también con las disputas electorales del poder constituido, que no tendrían por qué estar permeando en el poder constituyente, y no han estado enfocadas o abocadas a lo que nos importa, que es poder transparentar y poder informar a las personas con claridad, obviamente, porque sabemos que esto está muchas veces el lenguaje muy complicado, de cuál es el funcionamiento dentro de la convención. ¿Hasta dónde llega la injerencia de la convención en temas contingentes? Te lo pregunto porque hubo convencionales que decían que la convención tenía todo el derecho y el deber de pronunciarse sobre cualquier tema que sucediera. Otros decían, no, esta no es nuestra pega es dedicarnos a la Constitución. ¿Dónde están los límites o no los hay? Y la convención es soberana de pronunciarse de cualquier cosa. Bueno, claro, la convención en el fondo, hay recordar, es un órgano totalmente autónomo y por tanto somos nosotras las llamadas a tener que ver respecto de qué tema nos pronunciamos. Ahora, no tenemos injerencia directa en otros poderes. Podemos tener pronunciamiento respecto a distintos temas y podemos pedir celeridad y sobre todo podemos pedir mínimos democráticos. Es decir, por ejemplo, para que la convención, nuestro trabajo, funcione bien, necesitamos esto y esto otro. Necesitamos, sí, por una parte, condiciones técnicas, sanitarias, etcétera, pero también necesitamos que haya un clima de paz, ¿cierto? Y para que haya un clima de paz necesitamos ciertos parámetros de justicia para que se desarrolle bien nuestro trabajo. Entonces, en el fondo, siempre estamos también pensando en cómo ejercer mejor nuestro propio trabajo. No es una cuestión de que nos estemos metiendo, por ejemplo, insisto, en disputas eleccionarias. Cuando nos pronunciamos de algo, nos estamos pronunciando de acuerdo a los temas que, como Pleno, hemos determinado que son importantes para la sanidad del proceso constituyente. ¿Cómo se articulan estos acuerdos, estos mínimos que tú decías cuando de repente al interior, porque ya no hablemos de las variables exógenas, Camila, sino que al interior de la misma Constitución hay ciertos constituyentes que desacreditan a otros, hay dimes y diretes con respecto, por ejemplo, cómo se criticó a la Machi Linconao por el uso del mapudungún, o cómo se acusan entre los mismos constituyentes por participar o no en ciertas manifestaciones? ¿Cómo ves tú el tema de esta posibilidad de llegar a ciertos acuerdos donde efectivamente siento que todos tienen que ceder un poco? ¿Cómo está el ambiente interno en ese sentido? Sí, mira, yo igual siempre he dicho que hacia afuera se ve peor de lo que pasa realmente adentro. La verdad es que en general hay un clima de respeto, hay un clima de conversación, hay un clima de discusión fraterna, como hay también una responsabilidad de asumir este rol del nuevo ciclo político, donde la política es más transparente, es más de cara a la gente, etcétera, también hay, digamos, mínimos éticos que han subido en el término de estándar. Y por lo mismo es que estamos quizás mucho más pendientes de quién no está asumiendo esos mínimos éticos políticos y por tanto tendría que, bueno, o asumir su error o derechamente ir viendo si es que la Comisión de Ética puede también generar algún tipo de, de sanción. Camila, como parte de la lista del pueblo, ¿cómo evalúas tú la salida de Elisa Agustiniano y Loreto Vidal, que en el fondo criticaron un poco el hecho de que la lista del pueblo no representara un pueblo más heterogéneo, sino que representara un solo tipo de pueblo, decía Loreto Vidal? ¿A qué pueblo representas tú?
En el caso de Elisa, ella renuncia a la lista del pueblo y a articular con constituyentes del pueblo debido a que la lista del pueblo tomó una decisión de una disputa electoral. Y esa decisión la tomó en un congreso en donde varias personas nos opusimos, pero se tomó de todas maneras esa decisión, y eso significó tanto la salida derechamente de personas como Elisa y otras más, pero también en otros casos el distanciamiento. Yo en lo personal estoy distanciada también de esa decisión y definición de la lista del pueblo, y lo reconocido también de esa manera. Ahora, dentro de la lista del pueblo, quienes fuimos electos a través de la lista del pueblo y somos constituyentes, también hemos tenido otra articulación mucho más enfocada en el proceso constituyente más que lo eleccionario. Y ahí, claro, inicialmente estuvo Rosana Loreto en esa articulación, pero con el tiempo ella también se ha ido acercando a otros grupos, ¿cierto? A otros grupos, otras fuerzas políticas dentro de la convención. Cuestión que para nosotras y nosotros nos parece totalmente legítimo, porque justamente somos independientes. Mi representación es particularmente con el Movimiento por el Agua y los Territorios, que es mi espacio de base, respecto al cual, ya lo mencionabas tú al principio, Karen, llevamos más de 8 años movilizándonos por la desprivatización del agua, por los derechos de la naturaleza, por una sociedad libre de explotación de cuerpos y territorios, por transitar a una forma de economía post-extractivista, y esos son nuestros horizontes y esas son las luchas que nosotras representamos al momento que somos parte de esta disputa institucional en la Convención. ¿Tú podrías visualizar en el mediano o en el largo plazo a la lista del pueblo como una suerte de partido político? Porque también han habido también ciertas declaraciones de, por ejemplo, qué tan fructífera puede ser una carrera presidencial de la mano de Jorge Char o de otro representante del sector al cual tú, de alguna otra manera, alejado no perteneces, o al menos ahí en la convención. ¿O tú crees que, como señalabas en un principio de tu declaración, sería bueno como alejarse de los temas de alguna otra manera que pueden ser más tradicionales de la política partidista y centrarse en el trabajo constitucional? Nosotros acá estamos planteando la política que va a guiar el país los próximos 50 años. El poder constituido probablemente dure incluso menos de 4 años. Consideremos que si es que logramos generar una transformación profunda, por ejemplo, al sistema presidencialista, lo más probable es que el presidente que esté no pueda terminar su periodo porque tenga que dejar el cargo debido a que ya no va a haber más presidente de la República. Entonces, por lo mismo es que entendemos que es muy importante no electoralizar la convención, porque estamos en un proceso que es de largo aliento, un proceso que va más allá de todos los poderes constituidos y de todos los cargos que se puedan empezar a elegir durante fines de año e incluso en los próximos 2 años. Entonces, en ese sentido, creo que es importantísimo que nos aboquemos al proceso constituyente. Y respecto al mandato de la lista del pueblo, yo creo, y es mi opinión personal, por eso es que yo tomé esa distancia, que la lista del pueblo emerge de la revuelta social. Y desde esa mirada es que finalmente entendíamos que el proceso que podía lograr estas transformaciones era el proceso constituyente. Camila, se nos fue el tiempo, pero volando, pero hay una pregunta que no te puedo dejar de hacer. Teniendo en cuenta tu participación en la plataforma feminista constituyente, plurinacional, etcétera, ¿de qué forma crees tú que se debe avanzar en el debate constitucional en los temas que respectan a la participación de la mujer en el funcionamiento del Estado y del mundo privado también? Sí, yo creo que es un desafío tremendo, porque justamente la disputa feminista va más allá, ¿cierto?, de un articulado en específico. Tiene que ver con una disputa, ¿cierto?, de cómo nos hacemos sujeta política, y sujeta no solamente las mujeres, sino también las disidencias sexuales, que los pueblos racializados y colonizados, ¿cierto?, y las personas incluso en situación de discapacidad, o sea, todas los y les históricamente excluidos. Obviamente que va a implicar sí o sí establecer mínimos de paridad en todos los espacios públicos, ¿cierto? Pensemos el Poder Judicial ahora también, parámetros de paridad, la conformación de los ministros, o sea, empecemos a pensar en todo aquello, pero además considerando la paridad como un piso mínimo, y no como un techo, es decir, no necesariamente que en cada cargo tiene que haber la misma cantidad de hombres que la de mujeres, porque justamente hoy entendemos que hay una problemática histórica en donde estamos generando una reparación. Entonces no debería haber problemas si en un espacio hayan incluso más representantes de pueblos indígenas que chilenos, o si en un espacio hayan más mujeres o más mujeres de disidencia que varones, porque justamente llegó el momento de que podamos nosotras también tener la posibilidad y la oportunidad de construir una sociedad distinta, de tomar las definiciones políticas de una manera distinta y así generar una nueva ruta.
a diferencia de lo que pasaba en muchos años anteriores y bueno, toda la historia, vamos a ser nosotras quienes llevemos adelante este proceso. Y por lo mismo que vamos a ser también quienes vamos a poder, desde otra mirada, desde otro paraguas, ¿cierto?, establecer una forma de sociedad distinta. Camila, te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy día. Yo sé que el tiempo de los constituyentes hoy día es muy cortito porque tienen muchísima pega, así que agradecerte que nos hayas acompañado. No, muchas gracias a ti, Karen, Fabi, por las preguntas, por la instancia y a todas las alumnas y tus alumnos que me están acompañando aquí también. Un fuerte buenísimo. Y a todos los que nos están viendo, y a ti, Fabi, también, nos vemos en 2 semanitas más con otra gran invitada. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao.